Justamente capítulo 1, a modo introductorio nada más, para introducirnos en este tema, que tenemos que estar inmersos en este tema. Para eso Dios marca semanas con temas, con temáticas, no para que de repente nos acordemos de eso, lleguemos a eso y entremos con alguna dificultad en eso. Son semanas para meditar en esto, son semanas para entrar en esto, para que esto mayormente entre en nosotros. Y Dios quiere derramar en nosotros ese su espíritu, que es espíritu de conquista, ese espíritu conquistador. Dios, por eminencia, es el conquistador, porque Él nos conquistó. Él está conquistando para sí la humanidad. Y de eso se trata esta primera parte del estudio, de conquistar a otros, de cómo nosotros podemos conquistar a aquellos que el diablo nos robó del mapa, de la geografía de nuestras vidas. Muchas veces Satanás arrebata vidas, quita de nosotros, de nuestro seno familiar, de nuestro entorno, aquellos aún seres queridos que Él, como divisor que es, como alguien que divide, quita muchas veces de algo que Dios lo puede resarcir. Así que vamos, a modo de introducción nada más, a leer el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar leyendo, como lo hicimos el martes pasado con los pocos que vinieron, valientes, desafiados, ¿sí? Ante la tormenta igual llegaron, y lo tomamos esto como preámbulo para hoy también. Josué 1, versículo 1 hasta el 8 inclusive. Y oramos, Padre, para pedirte que hagas vigente tu gloria una vez más. Ministra tu gracia, amado, y estemos, amado, a una contigo. Que seas uno en nosotros y nosotros en ti. Queremos sentir esa unión verdadera, esa unión del Espíritu, Señor. Porque en lo humano la unidad es en las emociones y en la carne. Y los dos serán una sola carne, aún dice tu palabra del matrimonio. Pero, Señor, queremos ser en ti un solo espíritu. Quien se une a ti, al Señor, dice tu palabra, Rey, que será uno en ti. Uno espíritu en ti, Señor, queremos ser. Y eso porque nuestro espíritu, Señor, se eleva para adorarte, en espíritu y en verdad, dice tu palabra. Pero tu Espíritu Santo viene y habita en medio de nuestra continua alabanza y adoración. Imprégnanos de ti, amado, y colmémonos todos de ti para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josué capítulo 1 y versículo 1 en adelante dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor.
Quédate, oh Dios, y abordá nuestra barca. Quédate, Señor, y hacenos aún a nosotros salir de esta barca, de la quietud muchas veces, y caminar hacia ti, hacia lo que tenemos enfrente, aún en territorios y suelos inestables como podían ser las aguas para Pedro. Hacenos caminar, hacenos andar, hacenos ser conquistadores, porque tú lo eres antes que nosotros y por la eternidad eres Dios. Amén y amén. Hermanos queridos, tomen asiento. El Señor se place en que seamos más como Él. Dios quiere, como Padre que es, que sus hijos se parezcan, nos parezcamos más a Dios. Y en algo hemos dejado de parecernos. Hemos quedado tan distantes de la generación de aquellos conquistadores, como el caso del libro de Josué, como está de nosotros la historia de ellos. Pero es una historia que se quiere acelerar y quiere llegar a pasos agigantados a cada uno de nosotros, aunque a algunos de nosotros ya nos llegó el tiempo, el desafío y las ganas de conquistar. Porque eso es algo que emana del corazón de Dios, que es Dios mismo quien es conquistador, en su designio, en su calidad de Dios que es, en su persona, en su personalidad. Él, siendo Dios, dejó su trono, y podríamos parafrasear la palabra y decir, y vino a conquistarnos para su reino. Esa es la primera conquista que Él quiere enseñarnos también, y es el conquistar a otros. A otros que, como nosotros frente a Él, ¿sí? Los hemos perdido. Dios nos tuvo y un día nos perdió. Como creación somos suyos, y de Él fue la creación desde el huerto, desde el Génesis. Pero lo que un día fue de Dios, Dios lo perdió y lo salió a reconquistar. Hay muchos que quizás los has perdido. Como casi yo estoy casi perdiendo ya las pilas de la batería del micrófono. No estemos atentos con el otro. Ahora que estamos con micrófono inalámbrico, ¿cuántos se alegran por eso? Amén. Yo estaba pidiendo por esto, hermano, para podernos mover desde acá hacia ahí, aunque acá hay poco lugar para meterse entre las filas. Pero lo que decíamos, ¿no? Pensar que nosotros nos habíamos perdido, pero Él no nos dio por perdidos. Él salió a buscar a los perdidos. Amén. En Él está ese espíritu que hizo Él habitar en nosotros, que es un espíritu de conquista. Decirle al conquistador que tenés al lado, sos un conquistador en potencia. Pero Dios no nos quiere impotentes en eso. Dios no nos quiere tranquilos, quietos, uruguayos, en definitiva. Porque los uruguayos somos bastante quietos, ¿no? Yo hablaba en estos días con alguien y le decía que cuesta sacar un poquito a la iglesia del sistema tradicional y moverlos hacia el sistema de los hogares luz, por ejemplo, donde todos somos protagonistas, donde todos tenemos tareas, donde todos tenemos trabajo para hacer, almas que ganar. Porque estamos acostumbrados, yo le decía, más bien al sistema tradicional y un poquito en la comodidad misma, ¿no? Y bueno, y vamos en coche y así vamos, parece que uno que conduce momentos así y todos ustedes están en la van. Una van se le llama así a las camionetas que trasladan personas de un lugar a otro. En Estados Unidos por lo menos se llaman así. Y ahí vamos, ¿no? Muchas veces en esa comodidad, pero Dios nos quiere sacar de la comodidad. Dios nos quiere sacar también de la depresión. Dios nos quiere sacar, ya yo se los pido cuando haga falta, gracias. Dios nos quiere sacar también del bajón. A veces la quietud propiamente, ¿no? Que decíamos recién, nos hace estar quietos y no ser los conquistadores que tenemos que ser. Pero a veces el bajón. A ver, mirá que tenés al lado, a ver si está bajoneado, a ver si está triste. Yo miro algunas caras acá que ni te cuento. Hay predicadores que dicen, cuando predique, pastor, no mire mucho al pueblo porque por ahí se desanima con los desanimados. Y no mira rostros, ¿no? Y dice que el corazón alegre ilumina el rostro. Hay algunos rostros apagados. Y a veces es la tristeza, Josué. ¿Por qué? Porque no está Moisés. Eso fue lo que le pasó a Josué, ¿no? Creo que se advierte primeramente en esta lectura. Prestaste atención cuando leíamos, ¿viste lo que dijo? Después de la muerte de Moisés. Cuando Josué se hacía uruguayo como nosotros. Un tristón. ¿Cuántos son de mi época y se acuerdan del dibujito animado de Leoncio, León y
Tristón. Qué memoria tiene pastor, ¿no? Eso es paleolítico más o menos. Antes de Cristo. Y la tristeza muchas veces detiene al conquistador. Pero la tristeza no puede más que el espíritu conquistador de Dios en nosotros. Así que fuera tristeza y venga la unción de lo alto. Venga la unción de la conquista. El aplauso al Señor. Aleluya. Es por ahí. Vamos a hacer un viaje ahora para mirar en San Marcos, capítulo 6, cómo estaba conformada la familia de Jesús. Para ignorancia de algunos, ¿no? Algunos piensan o pensábamos que Jesús era hijo único, ¿no? Y en verdad lo es el unigénito, pero del Padre. Pero en cuanto a su casa parental, no era el único. Tenía una familia numerosa. Tan numerosa como la mía, no sé si como la tuya, capaz que más que la mía. En casa somos 6. En la casa de Jesús eran más de 7. Por lo menos 7 hijos, probablemente, tuvo José y María. Una familia numerosa que para él, indudablemente, sería un gran desafío el salvarlos a todos. ¿Y cuántos saben que todos los nuestros se van a salvar? Porque crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo se logra eso? A veces no sabiendo, no digo que estropeamos los planes de Dios, sino que los estorbamos. Porque los planes de Dios no pueden ser estropeados. Porque lo que Dios dijo será. A pesar del diablo, a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo y a pesar de nosotros mismos. Pero yo no quiero estorbar a Dios. No quiero. Al que quiero estorbar es a Satanás. Quiero ser su continua molestia. Quiero enojarlo siempre. Total, tengo un escudo alrededor mío. Total, soy guardado por Dios. Pero la familia es la más difícil a veces para salvarla, ¿no? Para conquistarla para el reino de los cielos. Y más cuando es numerosa. Vamos a ver eso, cómo era de numerosa la familia de Jesús. San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Decían de él, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano? Escuchen y vayan anotando y tomando nota y número, ¿no? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Cuántos hermanos varones tenía? 4. Dice que también, dice así, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? 4 varones. Y mínimamente 2 mujeres, ¿no? Sus, plural, hermanas. Más de una era. ¿Era una familia numerosa o no? ¿A cuántos les ha tocado una familia numerosa? La tenemos, ¿no? Si no, mira tu alrededor acá. Pero en lo que es nuestra propia familia, es una familia numerosa. Y más numerosa de lo que a veces algunos lo suponen. Pues yo creo que la cuenta de la familia nuestra para con Dios empieza como punto de partida en el momento en el cual nosotros nos convertimos. Porque yo me convertí siendo soltero. Hoy soy casado. Se traslada la promesa y de hecho ya se cumple y se cumplió que tú serás salvo tú y toda tu casa. Lo que hoy es mi casa está toda salva, gloria a Dios. Pero cuando yo me convertí era soltero. Entonces yo le digo, Señor, mirá que cuando yo me convertí, mi casa eran mis hermanos y mi hermana y mi padre y mi madre. Y ellos, generalmente la familia, la parentela, es algo difícil y que usualmente presiona. Nosotros somos gente presionable. Sí, con facilidad recibimos, a veces aceptamos y no sufrimos la presión, sino que a veces somos llevados por la presión. Yo miraba en estos días el caso de alguien, lo comentaba con otro en la preocupación como motivo de oración, decía, sí, es que la hermana no está tan firme como tendría que estar y poder ser contada aún dentro del liderazgo de la iglesia por la presión de su casa. Porque sé que su fulano, ¿no? Su esposo,
como algo incrédulo, bastante poco creyente, le ha hecho tanto la guerra para que no siga adelante. Hasta que ella, quizás, entre comillas, buscando la paz, cedió. Lejos de encontrar la paz, haciendo la voluntad de la presión de la familia, nos ponemos a Dios en contra y retrasamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque que vamos a tener problemas a nivel familiar, lo vamos a tener. Y quiero hablarlo esto, hermano, no solamente en el índole, en el plano de la familia incrédula y no creyente. Porque también esta familia de Jesús se podría tomar como parte del pueblo de Dios, esta familia. ¿Eran todos judíos o no? ¿Eran todos israelitas o no? ¿Conocían toda la palabra de Dios o no? Ahora, ¿por eso Jesús no tenía problemas? Aunque en casa sean todos creyentes, vas a tener problemas. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para ganarlos? Cuando los problemas no solamente están, subsisten, permanecen, sino que se manifiestan. Tal como nos deja ver San Marcos, pero en el capítulo 3 vamos ahora, que capaz que lo que estaba ahí como una olla de presión de repente se manifestó en contra de Jesús, de parte de su propia familia, sus propios seres queridos, los que se suponía que no le harían la guerra, pero se supone que sí. ¿Cuántos saben que se supone que sí? Jesús, ¿qué dijo? ¿He venido a traer paz o espada? Y dice que serán unos contra otros. Y cuando nos toca eso, sufrirlo, no sabemos qué hacer a veces. O lo que es peor, hacemos mal. Pero veamos el ejemplo de Jesús, sin más. Cuando a Jesús le pasaba esto, San Marcos, capítulo 3, versículo 21, dice que cuando lo oyeron los suyos, estos son su familia, cuando lo oyeron a Jesús, los suyos, vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Lo tenían por loco, lo descalificaban, lo subestimaban, lo insultaban, lo trataban de lo que no era. Y eso era lo que estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál es este momento? El principio mismo, prácticamente, del Evangelio de Marcos. Fíjate, es el capítulo 3. Algunos se preocupan, ¿no?, por lo temprano que les aparecen estas luchas. Pero por difícil que se vean, por imposibles que te parezcan que son, hay manera de Dios para alcanzarlos y salvarlos. Que por cierto no es la manera de esa hermana que yo te comentaba, que entró, diríamos, en la bajada de ir cediendo, de ir conformando, sino que es y será en el repecho, el contraviento y contrapelo de hacer siempre, sobre todo, más que sobre la voluntad de la familia, hacer la voluntad de Dios. Porque eso mismo es lo que poquito más adelante vemos cuando miramos ahora en San Marcos capítulo 3, pero versículo 31, dice que vinieron después, ya vimos anteriormente que los suyos, cuando le oyeron a Jesús todo lo que él andaba, todo lo que él hablaba y afirmaba y creía y predicaba, vinieron para prenderle porque decían que está fuera de sí. Y después vienen sus hermanos, ya lo vimos todo esto, ¿no?, y su madre, y quedándose afuera. ¿Dónde estaban ellos en las cosas verdaderamente del seno de Dios? Estaban afuera. Quedándose afuera, enviaron llamarle. ¿Qué querían ellos? En otras palabras, querían sacar a Jesús del seno donde estaba. Ellos estaban afuera y le dijeron, no, venid afuera con nosotros. ¿Y qué es lo que se hace frente a esas presiones tan dolorosas? Donde es fácil dejar ceder nuestra humanidad. Porque quien exige, quien pide, quien presiona, son seres queridos. ¿Quién no ama a su madre si la tiene? ¿Quién no ama a sus hermanos cuando los tiene? Y muchas veces cede lo sentimental antes que lo espiritual. Pero ¿cuánto dicen está primero lo espiritual antes que lo sentimental? Así fue por lo menos para Jesús. Así como tenemos que ser y hacer vos y yo. Porque cuando ellos, estando afuera y quedándose afuera, enviaron a llamarle,
Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió, parafraseando, ¿no?, y adelantando, dice que él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En un momento él, no encontrando amparo ni consuelo en su propia familia, se amparó en la familia de Dios. ¿Qué pasa cuando te desalojan, ¿no? Cuando te ponen del lado afuera, del seno de ellos, siendo tu propia familia? ¿Cedes? Lo mejor que podés hacer es esto, aunque vos digas esto lo agrava. Imagínate cómo se tiene que haber puesto Doña María, ¿no? María, la mamá de Jesús. ¿Cómo? Que no está viniendo. ¿Cómo que no está haciendo caso de nosotros? ¿Cómo que está haciendo caso omiso de nosotros? Y dice, y lo dice a las claras y abiertamente, que eso para él es más importante que nosotros. ¿De qué nos acusa generalmente la familia sino eso mismo? De priorizar a Dios. Y que sea ese siempre nuestro santo error, ¿no? Porque de esa manera, muchas veces el diablo quiere dictarle a la mente y decirte: no hagas tal cosa como ahora te está diciendo el pastor, porque te va a ir mal, te vas a quedar solo. Te van a sacar de la familia, vas a perder tu familia. ¿Y qué vas a hacer? Te van a abandonar. ¿Cuántas veces quizás te viste como por fuera de tu casa y la gente, el manotazo del hogar, con tal de conservar su familia y su casa, hacen lo indebido pensando que esa es la solución? Pero siempre lo que el Señor hizo es y será ejemplo para nosotros. Aunque sea obviamente un gran desafío el priorizar primero a Dios antes que a la familia. Porque de esta manera, ¿acaso quizás piensen algunos y digan: pastor, ¿acaso de esta manera vamos a conquistar a nuestros familiares para el reino de los cielos? Contale que tenés al lado y decirle: sí, es de esa manera. Es exactamente de esta manera. ¿De qué manera? Siéndole fiel a Dios. Poniendo a Dios y las cosas de Dios primero. Nunca tratando de conformar a otros antes que a Dios. Dale el aplauso. Decirle a Dios: yo voy a hacer tu voluntad. Y bien me va a ir. Aleluya. Porque hacer tu voluntad es bueno y es agradable. ¿Cuántos saben el fin de esta historia? ¿No? Porque si no podían dudar de mí. En decirles: esto es lo que hizo y esto es lo que se tiene que hacer, y si se hace de esta manera no va a ir bien. ¿De qué manera esto se confirma? Vamos a Hechos, capítulo 1. Y los que estaban enojados, los que tiraban argumentos contrarios contra la persona de Jesús, los que lo criticaban, los que no lo entendían, los que estaban afuera y querían sacar con ellos afuera a Jesús también. Nos dice ahora el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, que en Pentecostés todos estos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y miren quién estaba ahí, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No son incrédulos y dicen amén. Amén. Somos creyentes, ¿verdad? Amén. Esto es contrapelo. Esto es totalmente contrario a los designios de nuestra propia mente conservadora. Sabiendo que de esa forma, si hiciéramos de nuestra manera, nos va a ir mal. Pero hagamos siempre de la manera de Dios y nos va a ir bien. Eso en cuanto a los más cercanos, los que más no importa. Pero ¿acaso van a ser solo ellos los que Dios quiere que conquistemos, nosotros solamente preocupándonos por los nuestros? ¿Es acaso esa a veces no ha sido tal vez la realidad de la iglesia, solamente ocupándose y preocupándose de salvar y conquistar a los suyos y del mundo no me acuerdo? Cuando en realidad dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió al conquistador del mundo, que envió a Jesucristo.
¿A quiénes? Mirá, vamos a eso. Vamos a Colosenses. En Colosenses también, capítulo 1, es que esto es principio de todas las cosas. Saber de qué manera éramos y estábamos siendo vistos nosotros mismos cuando no éramos familia de Dios. Y ahora somos familia de Dios, pero acordémonos del hueco de la cantera donde Dios nos sacó. ¿Y quiénes éramos para Dios? Y aunque éramos lo que éramos y estábamos tan lejos y tan ajenos como estábamos, igualmente el Señor hizo su conquista de nosotros. Así que miramos aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 21, donde habla en la realidad, en el reflejo de lo que éramos antes y lo que son todavía y ahora todavía son muchos que Dios quiere que nos ocupemos y nos preocupemos por ellos. Colosenses capítulo 1 y versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros en otro tiempo éramos esto. Y en este tiempo muchos son esto para nosotros. Gente que quizás las vemos, como dice acá el versículo 21, que nosotros lo éramos para Dios, los vemos como extraños, desconocida para nosotros. Extraños, enemigos, dice, y aún haciendo malas obras. Pongámonos un poquito en el lugar de Dios. Dios mismo sufría todo esto de mano nuestra. Cuando nosotros tenemos al frente de nosotros personas que están en esta calidad de personas, ¿no? Que no solamente son extraños, sino que son enemigos nuestros. Y no solo enemigos como éramos nosotros en nuestra mente, gente que quizás piensa mal de nosotros. En su mente, sus pensamientos son enemigos de nosotros, sino gente como éramos nosotros para con Dios, gente que obraba mal, malas obras. De eso no nos vamos a interesar, no nos vamos a ocupar. En este capítulo de la conquista de vidas y de personas, Dios nos da la clase y nos dice: no solamente, iglesia mía, ocúpense de los suyos, sino también de los extraños. Porque si no fuera ese el principio de Dios que actuó para con nosotros, no estaríamos hoy acá. ¿Y de qué manera Dios nos amó, no? Que dice justamente, y si quieren vayan a San Juan capítulo 3 y versículo 16, si es que hace falta, ¿no? Para recordar un pasaje que todo lo podemos meditar, recordar y hasta reproducir de memoria. Porque dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenía Dios para los extraños y enemigos y gente que obraba mal y en su contra? Tenía Él lo mejor, vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga lo mejor, vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para con nuestros enemigos? ¿Abandonarlos? ¿Entregárselos a Satanás? No, más bien tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Y tenemos que amar como amó Dios. Porque cuando dice de tal manera amó Dios, está dando a entender que su manera de amar fue única y diferente y diferencial a otras maneras de amar. De tal manera amó Dios. ¿Y de qué manera amó Dios? Vamos a verlo eso en Efesios. En Efesios capítulo 5
y versículo 25. ¿Cómo tenemos que ser nosotros para con nuestros enemigos? ¿Olvidarlos? ¿Desampararlos? ¿No tenerlos en cuenta? ¿Dejarlos simplemente a la merced de la realidad en la cual están sumergidos? ¿O tendremos que ser más bien como Dios y amar a la manera que Dios nos amó? Un amor que en definitiva nos ha sido dado y lo tenemos nosotros generado para poderlo entregar. ¿Y de qué manera Dios nos amó a través de Cristo? Bueno, se habla a las claras aquí en Efesios 5, 25, cuando se habla para el matrimonio, pero sobre todo se está dando a conocer el amor de Dios. Dice, parafraseando el versículo 25, amad como Cristo amó. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo tenemos que amar? Como Dios amó. Amad entonces como Cristo amó. ¿Y cómo se conquista una persona? ¿Cómo Dios nos conquistó? Amándonos como Cristo nos amó, entregándose por nosotros. Hay otros tipos de amores. Hay otras maneras de amar. Pero de esta manera Dios amó, entregando a su Hijo. Cristo mismo se entregó a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso no solo decir te amo, sino hacer lo demostrativo para que se vea y se sepa que lo que estoy diciendo es más que palabras. Porque lo que va a convencer los corazones, lo que convenció nuestro corazón, fue el accionar de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Si vos querés conquistar a alguien que está totalmente ajeno, extraño, alejado y enemigo tuyo, lo que vas a tener que hacer es un amor demostrativo. Yo en estos días estaba comentando un poquito la experiencia propia de uno en la familia misma, ¿no? Como uno de mis hermanos, el de Argentina, les ha pasado las mil y una y eso les cerró y le endureció el corazón. Y se puso resentido y aislado aún para con toda la familia, aún para conmigo. Poniéndonos a la distancia y siendo para él y para su familia como un extraño y un enemigo. Pero viaje tras viaje, vez tras vez, no solo diciendo, sino yendo. No solo hablando, sino haciendo. Poco a poco, ese corazón se fue ablandando. Y hoy por hoy, es más que un hermano. Es alguien que sé y lo siento así, me ama más de lo que nunca antes me había amado. Debemos amar. ¿Cómo? Entregándonos a nosotros mismos. Porque así fue como Dios nos amó en Cristo Jesús. ¿Sí? Dándose Él a sí mismo en la cruz del Calvario. Y cumpliendo también así lo que se define y se menciona allí en el versículo 29 con lo que es el segundo mandamiento. El primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Por encima de todo le amarás. Pero el segundo mandamiento es similar al primero, dice amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso, haciendo referencia a eso, cuando miramos hacia afuera, hacia los extraños, aún hacia nuestros enemigos, aún a aquellos que nos hacen el mal y obran malas obras en nuestra contra, como lo hicimos nosotros en contra de Dios. Que los amemos como Cristo nos amó, teniendo en cuenta ese mandamiento, porque aún lo refiere y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Así como uno se ama a sí mismo, ¿sí? Y se sustenta y se cuida a sí mismo, así también lo hizo Cristo por todos nosotros. Así también tenemos que hacerlo todos nosotros por los demás. Así como uno se ama. Lo que uno no quiere para uno, no tiene que querer para los demás tampoco. Lo que uno quiere para uno, tiene que quererlo para los demás también. ¿Cuántos dicen amén? Procurando eso en el verdadero amor, hacer como hizo Cristo,
y ser en acciones como también lo fue Él cuando dice que el que ama como Cristo nos amó, también Él como a su iglesia, a su cuerpo, la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. El amor no sea solo de palabras. Si hay que dar sustento, da sustento. Si hay que dar cuidados, da cuidados. Hablando de mi hermano en Argentina, me he pasado noches enteras al lado de su cama, en la clínica, cuidando al enfermo. Y eso él lo vio entre sueños y despertadas en la madrugada. Ahí estaba alguien que no solo decía, sino que hacía. Y alguien que estaba, en definitiva, cumpliendo. Sobre todo uno lo hace por eso, por cumplir con el corazón de Dios, por ser más como Él y ser capaz, como Dios manda que seamos capaces en el amor matrimonial, de dejar lo que haya que dejar para poderse unir el esposo a su esposa. Y ese principio del amor también se aplica para esto que estamos hablando, porque Cristo mismo tuvo que dejar los cielos, tuvo que dejar el seno del Padre, tuvo que dejar el trono para venir a unirse y ser uno con nosotros. Como el esposo dejará padre y madre para unirse en amor a su mujer. Y cuando alguien va a hacer algo por otro para conquistarlo para el reino, o para recuperarlo para sí, como Cristo lo recuperó para Él mismo, vamos a tener que dejar muchas cosas. Vamos a tener que dejar nuestro lugar. Por ejemplo, los que hoy fueron a la plaza, dejaron de hacer otras cosas para ir, como veíamos en el caso del martes del criado de Abraham, dejó su tierra para ir a Mesopotamia a buscar esposa para Isaac. Dejar a Montevideo yo para ir a Buenos Aires. ¿Entienden? Dejar cosas. El amor implica dejar cosas por el bien del otro, porque el amor verdadero no busca lo suyo, ¿sí? No busca lo propio, sino busca lo de los otros. Y de esa manera y con ese amor Dios amó, y con ese amor Dios nos conquistó. Cuando nosotros éramos extraños, ajenos y enemigos en nuestra mente, y obrábamos mal en contra de Él de esa manera nos amó y de esa manera nos conquistó. De esa manera nosotros vamos a conquistar a otros también. Porque de eso se trata la conquista de almas para Cristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias porque nosotros, en semejanza a ti, Señor, vivimos tales cosas semejantes a las tuyas. Tú que por momentos perdiste lo que amabas, a los que amabas, saliste a buscarnos. Y en ese amor conquistador, nos conquistaste. Queremos cerrar esta parte del capítulo, Señor, de la conquista, en este caso, en este subtítulo, de otros, la conquista de otros. Tomando de ti para nosotros tu ejemplo, Dios. Amar de tal manera como Cristo amó y se dio a sí mismo. Va a ser la mejor manera de ganar aún el más endurecido y hermético y encerrado en prisiones del diablo, yendo y manifestando y expresando amor, vez tras vez, una y otra vez, tal cual tu insistencia que tuviste con nosotros, aún antes que lo supiéramos, aún antes que te abriéramos la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántas veces tu amor veló y no cesó? Señor, queremos entender esto como base y principio de conquista de los demás. Cuando se habla de conquistar a otros, muchas veces que hemos sido despojados y tú teniéndolo todo, igual sufriste, Señor, nuestra ausencia y saliste a buscarnos la persona de Cristo. Señor, no queremos mantenernos sin hacer lo que tenemos que hacer en este primer tramo del tema de la conquista, que es conquistar a otros, recuperar a los perdidos,
que el diablo no salga con la suya, que el que vino justamente a separar, a destruir familias, a sacar del seno familiar a los hijos, a poner padres contra hijos, hijos contra padres, que el enemigo no salga con la suya, porque hoy, Señor, tú armes con tu armamento a tus hijos, a tu pueblo, que ya no se van a dejar estar con los brazos cruzados ya más, sino que ahora mismo, Dios, nos ponemos todos de pie, ahora mismo todos, con rostros levantados, levantad tu mano también al cielo. Señor, te pedimos y pidámosle todo, Señor, inúndanos ahora de tu espíritu conquistador, de ese espíritu movido, Señor, por amor hacia nosotros cuando éramos ajenos y extraños y enemigos tuyos, no solamente nuestra mente, sino nuestra manera de obrar. Señor, sabemos de lo que el diablo ha hecho con tu pueblo. Hay gente que está entre sollozos y suspiros por no estar con sus amados, por no poder compartir, Señor, con quienes ellos tienen el deseo de su corazón, porque el diablo se los quitó, porque el diablo se los robó. Y muchas veces nuestros propios errores, nuestros propios pecados, han sacado de nosotros lo más querido. Pero hoy se nos habla de un espíritu conquistador de otros, de un espíritu que puede ir y alcanzar voluntades y desdoblar todo lo que el diablo haya aislado. Todo hermetismo diabólico en esta hora se ha roto en el nombre de Jesús. Porque tenemos la autoridad de Dios para ir a los nuestros, para ir a los de más allá también, en el nombre de Jesús. Y acceder aún a lo no accedido aún todavía, porque de esto se trata, no solamente de recuperar a los perdidos, sino de alcanzar lo nunca alcanzado, como el criado de Abraham, que tenía que lograr a una Rebeca jamás antes ni siquiera vista y conocida, ni siquiera se sabía quién era ella, la posible futura esposa de Isaac. Como aquellos, Señor, que están ahora en soltería, en soledad, Señor, pero saben que no es bueno que el hombre y la mujer esté sola. Señor, que esa conquista de alguien nuevo, más allá de su conocimiento pleno de hoy, sea, Señor, así como lo fue, Señor, guiado la conquista de ese criado, ese enviado de Abraham, para encontrar a Rebeca bajo guianza y dirección tuya. Porque no sería cualquier doncella, no es cualquier doncella, joven. No es cualquier varón, jovencita. Es la que Dios tenga para vos, es el que Dios tenga para vos. Muchas doncellas, así junto a las aguas de aquella fuente donde fue encontrada Rebeca, pero una era la escogida. Una tendría que ser conquistada, una tendría que ser seducida, una tendría que ser llevada a casa y formar con esa familia a Isaac. Señor, en ese plano de conquista de lo desconocido, aunque lo más difícil, te pido que ayudes a tu pueblo. Cuando se va donde no se sabe, cuando se va a hacer lo que solo tú sabes, Dios. Como cuando nos desprendiste del lugar donde estábamos y nos trajiste donde nosotros no sabíamos y vamos donde no entendemos, pero iremos mientras tu mano nos guíe, porque estamos llamados a conquistar. Hay horizontes nuevos que tú no sabes, que tú no conoces. No solo lo previsto, lo sabido, lo imaginado. Aleluya, Dios tiene más. Dile al Espíritu conquistador, al Espíritu Santo de Dios, úngeme para conquistar a uno desconocido.